Sí, me llamo Nilo Lucas Torrejón. ¿Cuándo y dónde naciste? Nací en San Rafael, Mendoza, ¿En qué año? 1951. ¿Cómo estaba conformada tu familia? Bueno, en un principio mi mamá y mi papá y yo, pero somos cuatro hermanos. ¿Podrías nombrarlos? Sí, Walter Torrejón, Humberto Torrejón, Lucinda Torrejón y Yolanda Torrejón. ¿Y tus padres? Lucas Torrejón y mi mamá Elsa Bravo. ¿Cuándo y dónde se conocieron tus padres? Bueno, en San Rafael. ¿Aproximadamente qué año? Y sí, bueno, los años de mi papá, él tenía 20 y mi mamá 17. Bien, ¿y a qué se dedicaban? ¿Trabajaban? Yo lo que sé por ello, mi papá supo trabajar en una mina, y en una mina y, bueno, es lo poco que sé, digamos, del trabajo de él. ¿Y tu madre a qué se dedicaba? Ama de casa, o sea, cuando se casan, ella se crió con la abuela de ella, tíos, la mayoría hombre y la única mujer ella. Este, bueno, y se casaron con mi papá. ¿Cuál era la situación económica de la familia? Lo que recuerdo yo no era buena, digamos, muy mala. Este, Vivíamos en casa de mi abuelo, un abuelo postizo. Fue el abuelo nuestro, casado con la mamá de mi mamá. Vivimos siempre ahí. No era casa propia nuestra. Bueno, mi papá siempre con los trabajos de albañiles, lo que recuerdo eso los primeros tiempos. Después se viene la construcción de los embalses, los Nihuiles, Valle Grande, bueno, Reyuno, Agua el Toro, que eso ya son más posterior. Él trabajó siempre ahí, más de 30 años. Un trabajo muy duro, en la roca, era perforista él, túneles adentro, los embalses, hormigón, bueno. Así que trabajaba ahí, a veces se quedaba 15 días y lo mínimo era semanal, así que lo veía el fin de semana. Bueno, vivíamos con algunas otras familias también ahí, por parte de mi abuelo. Mi papá no tenía familia. Bueno, me fui criando ahí. La niñez mía ahí fue, bueno, con otros chicos, hasta que tuve la edad de ir a la escuela. ¿Cuándo fue que hizo la escuela primaria? Bueno, yo tenía 6 años, sí, no lo recuerdo bien si era 6 o 7. Bueno, comencé la escuela, que me parece que para todo niño es una cosa linda, el olor al lápiz, a la goma, a las cosas, esto. Si bien esas cosas en mi casa no estaban. Mi mamá sabía leer, decía, leía, le gustaba revistas, leía eso, pero decía que no sabía escribir. Y bueno, mi papá casi no estaba por su trabajo, así que medio que iba haciendo la escuela solo. Vinieron mis hermanos ahí, chicos. Creo que fui el primer año, el segundo año, grado, porque estaba superior, infantil, superior, tercero bien, ya cuarto
empezó a trabajar, porque por ahí los embalses se terminaba uno y estaban varios meses sin trabajar. Entonces estaban las cosechas de uva, de fruta, bueno, y mi papá iba ahí y mi mamá también. Y bueno, yo me quedaba a cuidar los hermanos chicos, casi que los he criado yo. Aprendí de joven, 9, 10 años a hacer la comida, la mamadera. Vinieron 3 más, falleció una. Entonces eran muy chicos y yo también. O sea, en, para pasar a cuarto, recuerdo yo que me dan la libreta y dice no se califica por no tener asistencia. O sea, era así. ¿Qué iba a irse? A veces se me hacía tarde, los chicos, los tenía que buscar un lugar donde dejarlo. Así que esa fue la escuela mía. ¿Y cuándo empezaste a trabajar? Y a los 12 años, en un aserradero. Pero por supuesto, siempre que estaban las cosechas ya iba, para algo servía. Bueno, y en un aserradero fuimos yo e incluso algunos compañeros que hasta el día de hoy nos juntamos, teníamos 12, 11, 12, y los aserraderos tomaban esos chicos así y ahí íbamos. O sea, nos pagaban semanal, pero no alcanzaba, pero trabajamos, era algo. ¿Y en qué consistía? Bueno, llegaba la madera verde, palos, se trozaban, había gente más grande que era la que trozaba y recibíamos nosotros, que de ahí se hacían los cajones para la fruta, para embalar y todas esas cosas. Así que cortaba, te daban eso, lo ibas tirando así, y después pasaban por otra máquina donde los cuadraban y iban sacando las tablas. Y siempre lleno de acerrín y el aire y en el invierno. Y en aquella época no había ropa muy abrigada, ¿no? O sea, las camperas y todo lo que hay hoy no había. Entonces íbamos bueno, aguantábamos todo eso, nos acostumbrábamos. Bueno, ahí estuve como 2 años y aprendí a manejar las máquinas, las cepilladoras y todas esas cosas. Bueno, y también cuando tenía tiempo aprendí algo de albañilería. 13, 14 años. Bueno, en general el barrio era así. Y bueno, yo recuerdo que éramos muy solidarios entre nosotros. Siempre levantar una pared, generalmente era un dormitorio, una cocina y ahí. Entonces ampliar un poco, en esas cosas éramos, pero muy solidarios éramos con la gente. Bueno. ¿Cuándo y cómo fue que te acercaste a la política? Bueno, primero a los 18 años me caso. O sea, tengo un hijo, vino producto de la edad, ¿no? Esa época no había mucho y bueno. Un embarazo, muchos problemas con la familia, porque esa época era así, intervenía el hermano, el papá, la mamá, me casé con Clementina Lagos. ¿Y tu hijo cómo se llama? Jaime Torrejón. ¿Tuviste solamente uno? No, 2. El otro Claudio Torrejón. Bueno, fue un matrimonio más, digamos, por mucha presión, mucha ignorancia mía, de ella también. Y bueno, era un poco para calmar los problemas y todo. Aparte yo siempre descontento con la vida misma, ¿no? O sea, cómo vivíamos, ver que no había salida. Pero se me pasa algo muy importante. Yo a los 7, 8 años empiezo a ir al cine
Mi papá cuando venía a veces me llevaba. Después cuando vi el cine, fue algo que yo me iba los martes y miércoles, que era matiné, y los domingos iba al cine. Y ahí creo que empecé a ver muchas cosas. Me emociona eso porque el malo y el bueno, porque siempre está el malo, el bueno y esto, ¿no? O sea, los atropellos, las injusticias, veía todas esas cosas, esas películas, hasta romanas, que los mexicanos, que se daba mucho, tenía mucho que ver por ahí con la Revolución Mexicana. Bueno, y yo creo que ahí me fui formando. Eso fue para mí, que llegaba a mi casa y veía las cosas, veía esto, y yo también quería ser como él. Salía del cine y me imaginaba que era un actor de ellos, que era como el bueno de ellos. Y yo quería ser, pero llegaba todo igual, no encontraba nada. Y vivía con eso. Con decirle que el día que me casé, mi ex mujer se fue con los padres y yo me fui con mis viejos. Puedo imaginar de ahí, digo, pues yo otra cosa, quería otra cosa. Y bueno, no sé si me pregunta algo o salto Sí. a lo político porque... Retomo Sí. cuándo y cómo te acercaste a la política. Sí, fue en el año principio 72, por ahí, o fines 71. Estoy con mi mamá y mi papá en la vereda de mi casa y siento unos bocinazos medio raros en el barrio, pocos vehículos esa época, y salimos. Y venían ahí, Perón, decía, y eran como 3 vehículos nada más. Y atrás venía la infantería persiguiéndolo. Entonces ellos se bajan y disparan. Y yo le abro la puerta a 2 de ellos y los acompaño al fondo porque eran baldíos para atrás, casa, los hago saltar y se van. Como a la semana vienen uno de ellos a darme las gracias. Entonces me invitan a una reunión. Y voy a esa reunión. Y bueno, ahí empezaron a hablar. Y la única política que se hablaba en mi casa, yo la sentía a mi mamá por ahí hablar de la EVA, que era buena, que había regalado máquinas de coser, que esas cositas así muy superficiales, pero nada más. Por ahí cuando había un golpe de Estado, ellos no comentaban mucho, y porque vivirían igual, con golpe, sin golpe, o sea, era siempre más en la provincia nuestra, ¿no? O sea, que siempre gobernaron los Gansos, el Partido Demócrata, y bueno, era casi, que son la mayoría dueños de bodega y todas esas cosas, ¿no? ¿Y en qué espacio empezaste a militar? Bueno, voy a la reunión esa y comienzan a hablar de Perón, de que tenía que volver a la patria, empiezan a hablar de los pobres, de la pobreza, de esto. Empiezo a escuchar otras cosas, por ejemplo, la palabra oligarquía. Ni idea, tenía hablando de la oligarquía, nada. Nada, porque eso yo no lo había. Tampoco teníamos la cultura de leer libros, de interesar. ¿Y por qué nadie? Porque ahí, ¿a quién imitabas ahí de lo que vivimos? El medio era así. Bueno, pero éramos muy amigos de los otros chicos que habían. Bueno. Sí teníamos la cultura del trabajo por los viejos nuestros, de ellos, lo que fuera. Hacer changuitas, cosas. Bueno, por ahí salté un poco todas estas cosas, pero bueno. En la reunión esa y, bueno, participo en otra y dije, este es el camino, digo, para salir de esto. Esto es. Bueno, ya invité a mis amigos.
Y ya y llegó un momento que éramos un montón. ¿Cómo se llamaba la organización? Sí, bueno, era todo así. Entonces, como era jóvenes, el nombre, la tendencia revolucionaria, que es lo que primero sale, que después ya es JP, la Juventud Peronista. Entonces, surge eso, y en San Rafael, una de las compañeras, o sea, que es la que dirigía, que yo me entré a dar cuenta los primeros días, ella es Susana Sam, que la hija trabaja en Telam, creo ahora, Llorentes. La Bernarda era chiquita. ¿Y qué tareas realizaban? Bueno, ella comienza y ya se entra a hablar del nombre de Montoneros. Entonces, el partido ahí no estaba el partido. Estaría en el centro, pero muy cerrado, digo, como acostumbran a hacer las cosas. Y bueno, y nosotros ahí con todos los problemas nuestros ahí, bueno, y ahí comencé. Digo, directamente, no en la organización, pero una rama política que en ese momento era la tendencia revolucionaria. Claro, ¿y qué tareas realizaban? Bueno, mucho trabajo social, pintar las escuelas, no sé, visitar la gente. Lo que pasa que ahí la formación fue medio en la práctica, porque creo que no había charlas, digamos, de formación ideológica incluso. No. Era todo, bueno, y después se agudiza más. O sea, cuando ya vamos creciendo políticamente, se agudiza más porque habían lineamientos que venían. No era una discusión, venía la línea de la organización y bueno, hay que volantear, hay que esto, el otro, empezaron a pasar hechos ya, empezaron a haber fusilamiento de Trelew, por ejemplo, que fue una bandera y eso, todas las movilizaciones, ir a Buenos Aires, siempre con las banderas y acá, y bueno, fue un crecimiento en la época, no solo del sector nuestro, no. Digo, había lugar para todos en la década del 70. Bueno, a lo mejor... ¿Cómo era el contexto político acá en Mendoza? Y acá siempre de chico sentíamos los gansos. Tampoco se profundizaba mucho, era como que era así, sabíamos que eran la mayoría dueños de las bodegas, de las fincas, y bueno, y siempre se hablaba mucho del patrón, y bueno, sentíamos la charla de los viejos, como siempre, hasta hoy los sueldos siempre han sido los menos, en esa época creo que peor, ¿no? Porque habrían conquistas sociales que no se aplicaban tampoco, entonces todas esas cosas las iba absorbiendo. Y bueno, todo eso servía para aportar a lo que empezábamos a aprender nuevo, ¿no? Digamos que era la política, y me convencí desde ahí que era el camino ese, ¿no? O sea, participar, tratar de romper eso que no sabíamos cómo, o sea, era como el destino o Dios lo quiso y somos pobres porque el destino es así. No. Entonces, y bueno, y ahí nos fuimos metiendo, participando. Digo, en el 73 tuvimos, a fines 72, principios de 73, tuvimos una participación porque ya se vienen los candidatos, pero lo que prendió mucho fue el lucha y vuelve. Lucha y vuelve eran los estudiantes, eran los trabajadores, eran los sindicatos, con todas sus cosas, los sindicatos, pero una participación ya masiva. Pero a la vez también que crecíamos así, ya se iba haciendo la contradicción dentro del peronismo. O sea, partidaria y bueno, y el movimiento. Ya de ahí empezó, bueno. ¿Cómo y dónde continúa su vida laboral?
Bueno, en el 73, lo que decía el gobernador que llevamos nosotros, que fue Martínez Vaca, en el 73, que logra ser el gobernador de Mendoza. En esas épocas se vienen las tomas, tomas de universidades, de lugares públicos, ¿no es cierto?, donde se sacaba al director que estaba, era todo medio así, aparte, si se quiere, digamos, un poco violento también, ¿no?, porque es muy especial la década del 70, ¿no?, donde se entra a romper con muchas cosas, o querer romper muchas cosas. Aparte, dentro de un contexto de Latinoamérica, donde ya se daban muchos grupos y sectores y pueblos que se entraban a organizaciones armadas incluso. Y bueno. ¿Y usted empieza a trabajar en dónde? Sí, se vienen las tomas y allá en San Rafael está la dirección de construcciones. Entonces hicimos la toma ahí, pero era una toma que yo tenía 100, 200, porque era así. San Rafael fue muy especial. Nos llamaban mucho de acá cuando había que traer gente. Bueno, hay 3, 4 micros y lo llenábamos, porque en el barrio era todo, habíamos logrado penetrar en todo el barrio. Entonces, laburo efectivo no había mucho, estudiante no había mucho, así que para perder no teníamos mucho. Era una realidad fea, pero era así. Entonces todos llenábamos los micros y allá apoyar a Martínez Vaca, esto, y ya empezaban los enfrentamientos con la juventud sindical. Dentro del peronismo se daba toda esa lucha y bueno, yo siempre dije en los juicios también de que fue muy rápido todo. O sea, no hubo tiempo para analizar cosas. Los lineamientos nos movíamos por eso. Hay que hacer esto, hay que pasar la clandestinidad, hay que cuidarse, hay que, bueno, ¿Cuándo, cómo y dónde se produjo tu detención? Sí, la detención mía se produce en mi casa el 26 de febrero del 76. Vengo llegando como a las 5, 6 de la mañana y apenas entro en la cuadra mía, yo me doy cuenta que ya están porque los vi arriba de los techos, incluso los vecinos, y lo que vi fueron del ejército, como sus mochilas, bueno, armados, y bueno. Entré nomás a mi casa, así que cuando entré ya me estaban esperando y me ataron, no sé, con una soga atrás y me pusieron una capucha. ¿Y quiénes estaban en la casa? Y ahí estaba mi exmujer y mis 2 hijos, mi mamá y mis hermanos. ¿Y a dónde te llevan? De ahí me cargan a un camión del ejército, porque yo lo vi al camión y a 2 cuadras había otro allá, y de todo dije. Me llevan a infantería de la policía. Cuando llego ahí me doy cuenta que hay mucha gente, habían después, o sea, habían 30 más o menos, y familias que yo las conocía, porque yo conocía a todos, y habían algunos que no conocían, pero por lo menos de los 30 habían 20 que los conocía a todos. Habían dos familias enteras y los demás eran todos compañeros que yo los conocía. ¿Y qué tratos recibieron ahí? Bueno, ahí siempre estuvimos vendados, atados y nos entraron a golpear de puño hasta tirarte al suelo. Ahí, bueno, que siempre decíamos es el ablande. Y bueno, en la mente nuestra teníamos nosotros de lo que charlaban los viejos peronistas, ¿no? Si viene un golpe, incluso no veíamos el golpe nosotros, no lo veíamos. Creíamos que la calle era nuestra, que creíamos en las organizaciones, creíamos, aparte del idealismo de uno mismo también, o sea, por ahí te tapaba muchas cosas, pero bueno, sí. ¿Y tu familia Sí. supo a dónde te habían llevado? Sí.
Sí, porque los vecinos se enteraron todos ahí, bueno, porque también iban de la policía e incluso yo conocí a uno de los policías ahí también, a dos conocí. Uno era vecino mío, entonces sabíamos que trabajaban ahí. Bueno, y ahí largaron a las señoras grandes, algunos así, y ya fueron dejando a los más jóvenes. ¿Y hasta cuándo estuviste ahí? Y ahí estuve hasta, a ver, el 10 de marzo, más o menos, hasta el 10 de marzo. Bueno, ahí estábamos en una pieza, unos cinco o 6 compañeros nuestros, que yo los conocía, y después traen 3 más que eran del PRT, que conocía a 2 de ellos, al otro no. Bueno, y el 10 de marzo arriman un camión, siempre el ejército ahí, y la policía al margen, por ahí nos verdugueaban un poco los milicos, pero hasta ahí porque estábamos a cargo del ejército. Y el que daba las órdenes era uno del ejército. Se cuadraban todos, sentíamos el taconeo y esas cosas cuando llegaba, y disparaban los soldados y todo. Y bueno, en el traslado vamos 5, creo que fuimos 5 o 6. Un viaje largo, tirado en el camión, por supuesto. ¿A dónde lo llevan? Nos traen a Mendoza. Bueno, cuando estamos ahí, por supuesto ya con la capucha atado, bajamos unos pisos para abajo, al lugar que nos llevan, en unos calabozos, nos meten de a uno, y cuando se va el guardia, porque ahí ya nos recibe la policía, y lo primero que el policía ese le dice a los otros: a estos no hay que tocarlo porque estos están a cargo del ejército, no sabe lo que van a hacer con ellos. Entonces nos dejan ahí, había una presa ahí, dijo: esto es el D2, y ahí nos enteramos que era el D2. ¿Y qué sucedió en el D2? Con nosotros, bueno, el encierro ahí, atado todo, digamos, y la capucha, lo único que hacíamos era pasar las manos por abajo y bajarnos la capucha. Había una mirilla chiquita y torturaban a una compañera ahí, la violaban, la destrozaban, de todo. ¿Y hasta cuándo estás en el D2? Y ahí yo más o menos estamos hasta el 16 de marzo, creo. Sí, 16 de marzo. ¿Y a dónde? Y de ahí nos llevan a la penitenciaría. ¿Cómo era el día a día? Llegamos ahí, bueno, y nos reciben los compañeros. Y habían algunos conocidos. Muy poco, porque la mayoría había caído, algunos en el 74. Y después 75, fines 75, ahí cayó un grupo grande, y bueno, y 76. La primer caída que se da en San Rafael somos nosotros, pero 10 días antes había caído casi toda la organización de Mendoza, cae Archivo, cae todo, y bueno, nos encontramos ahí en la cárcel. Bueno, llegamos, te ponen un poco al día con cómo es esto. Hay compañeros que se encargaban de charlar con los que llegaban, decirle cómo era ahí. Bueno, y de ahí ya entro a ver que las organizaciones que habían, de las que más habían, por supuesto, eran nuestros, del PRT y algunos del Partido Comunista, que ya eran grandes, muy poco, pero bueno, y ya veo que está la organización ahí, entonces otra vez los lineamientos y la regla te la pone la organización adentro. ¿Y cómo se fue dando la relación con estos otros detenidos? Sí. ¿Eran todos presos políticos? Sí, todos, sí. ¿Y tenían debates entre compañeros de distintas organizaciones? Se daba a un nivel de más arriba. Las reuniones políticas o
o ir charlando, era solo los integrantes de la organización, de cada organización, pero reuniones en conjunto no había. Esa reunión chica la hacían los compañeros responsables de cada organización, se juntaban, iban planificando la política a llevar dentro del penal. ¿Podías ver a tu familia? No, yo ahí no, porque nos cortaron, o sea, después del golpe, una sola vez tuve. Ahí que fue 2 días antes del golpe, una cosa así. Bueno, después ya viene el golpe. El golpe se produce el 24 de marzo de 1976. Sí. Te quiero preguntar cómo impacta y qué cambios hubo, si es que los hubo, en el régimen carcelario. Sí, a nosotros, unos días antes del golpe, cuando llego yo, los compañeros estaban todos en unos pabellones que tenían un patio y estaban todo el día en el patio y los encerraban en la noche nada más. Entonces, previo al golpe, no sé, habrán sido unos 2 días, 3 días, nos traslada al pabellón 11, que es de 3 plantas. Vidrios rotos, colchones en el suelo, no había cama. Bueno, y ahí es un pasillo con las celdas con reja. Ahí ya nos encerraron. Y nos sacaban 1 hora en la mañana, otra en la tarde, a un patio chiquitito, tomar un poquito de sol, caminar un poquito 1 hora y el resto encerrados, todos ahí. Ya cambia eso, el trato. Ya entran a castigar compañeros por algunas actitudes. Ahí influyó mucho la organización para que no... Si no, yo creo que el quiebre de muchos compañeros, evitar suicidio, cosas, ¿no es cierto? Creo que tuvo mucho que ver la organización que se ve adentro. ¿Qué sucedió en diciembre de 1976? En diciembre de 1976 me trasladan. Hay un traslado previo en el mes de septiembre, donde trasladan a la mayoría de los compañeros y ahí nos dejan, quedamos unos 10 abajo y arriba unos 8 compañeros. Y de ahí nos entran a sacar. El primer traslado es en septiembre, a mí me trasladan en diciembre, noviembre, diciembre. Nos sacan de la cárcel a interrogatorios. Era como que nosotros evaluábamos, no hayan qué hacer con nosotros. Que incluso yo me acuerdo que vino Videla en esa época a San Juan, no sé qué había pasado, y los guardias decían, si hay un atentado algo, son boletas los que estaban arriba, son boletas todas, dice. Bueno, esas cosas así, siempre. Bueno, y nos sacaban y los interrogaban. Te interrogaban, te hacían preguntas, porque nosotros caímos antes del golpe. Después que cae gente, imagínate en la tortura, muchos, a lo mejor nombraban un amigo. ¿Con quién te juntaba? Un amigo. Pero no se daban cuenta que ese amigo le podía costar la vida. Iba, lo levantaban y bueno, por eso también digo por ahí que muchos de los muertos desaparecidos que no tenían nada que ver. Porque o sea, yo me junto con fulano, con el más bueno, y lo iban a buscar. Pero bueno. ¿Y a dónde es el traslado de diciembre? A La Plata. Yo recuerdo que íbamos, porque no sabíamos, como no teníamos visita, la única conexión que teníamos era el cura, que nos venía a dar misa. Participábamos, no todos, habían algunos que no participaban, pero el cura venía y preguntaba, fulano de tal, a mí, por ejemplo, ahí en el recreo estábamos, pregunta por mí, voy y me preguntan por Ortenberg, por muchos desaparecidos, que yo los conocía. Me pregunta si estaban ahí, le dije que no han pasado por acá, esas cosas, era la relación que había con el cura. Latour se llamaba el cura. ¿Hasta cuándo estás en La Plata? En La Plata estoy hasta el año 79, septiembre creo que. ¿Y a dónde te trasladan? A Casero.
Ahí estoy hasta que salgo del país en diciembre, en noviembre, diciembre salgo del país del 79. ¿Cómo recordás los días en Caseros? Bueno, cuando llegamos a Casero a los 2 días, aparte el traslado fue en el avión, en el Hércules de Mendoza a La Plata. Bueno, una cadena en el suelo, todos con las esposas a la cadena, uno arriba de otro, íbamos como 150 en el suelo, los guardias, la aerotransportada, bueno, arriba nuestro, caminaban, nos pegaban, de todo. Hasta por ahí cuando después que charlábamos, todos pedíamos que explotara el avión con ellos y nosotros. Parecía una locura todo lo que, bueno, pero eso, ¿Y ahí en Caseros sí. tenías contacto con el mundo exterior? ¿Podían recibir visitas? Sí. Era un régimen, teníamos 2 horas de recreo y el resto encerrado en la celda con 2 puertas, un pasaplato, la comida ahí, y bueno, y teníamos el baño ahí, a veces habíamos 2, bueno, una cama de hormigón, una improvisada con unos caños arriba y dormía el otro ahí. Bueno, así vivimos en La Plata, tuve más de 2 años ahí. ¿Tenías conocimiento de la existencia de organizaciones de derechos humanos como por ejemplo las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo? Sí, a través de las familias, de las visitas, porque las noticias era el alimento nuestro, era muy importante lo que pasaba afuera, porque decimos esta dictadura puede durar como la de Chile. Entonces, pero cuando nos enteramos que ya algunas madres ya empezaron a caminar, empezaron a salir algunos organismos que se iniciaban, algunas denuncias en el exterior, y nos enteramos por las visitas. Entonces las noticias que entraba, había un compañero ahí que 1, 2, 3 recababan las noticias, las analizaban, porque por ahí venían algunas muy que no era tan así alentadas, decían, bueno, acá pronto nos vamos. Nosotros decíamos que ahora nos matan a todos, pero entonces esas no, las más objetivas, las más que tenían que ver, entonces nos enterábamos todo, eso circulaba. Recién mencionaste el exilio, entonces te pregunto, ¿cuándo fue? Sí. ¿Y en qué condiciones se da claro, tu libertad? La familia, o sea, yo estuve a disposición del Poder Ejecutivo. Tenía derecho a pedir la salida del país. Entonces se tenía que hacer a través de la familia, ir a las embajadas y a ver si te daban visa. A mí me la rechazaron en 2 oportunidades y la respuesta que te daban era es peligroso para el Estado. O sea, no. Bueno, en el 79 me da la visa a Suecia. Me llaman dentro de la cárcel y me dicen que ha sido concedida. No. Me llaman para negarla, para decirme que no. Bueno, como yo tenía poca visita, porque hay 1.100 kilómetros desde acá hasta Buenos Aires, y muy difícil, la familia, el viaje, la estadía, bueno, y así pasaba con la mayoría de los presos, o sea, de todas las provincias, de todos los lugares, los centralizaron allá. Entonces, no me dicen nada. A las 12 de la noche me van a buscar y cuando te iban a buscar era para algo, porque desaparecieron muchos compañeros, algunos salían en libertad y los mataron afuera. Bueno, entonces ahí me sacan siempre con la cabeza agachada, las manos atrás, y llego a un cuartito, había una cámara como esta con un trípode, de acá levantá, la foto, me llevan, nadie me dice nada. Y como no tenía contacto con afuera, con la familia,
Me llevan y a los 2 días vienen y me sacan. Estábamos siempre ocupados el 16 piso. Esa cárcel era muy... no había sol, nada, pasabas encerrado, te sacaban a un lugar a caminar, pero era todo cerrado, o sea, muy deprimente, era muy sí. Pero bueno. ¿Y cómo fue la salida del país? ¿Y por qué? Bueno, sí. ¿Y por qué el destino fue Suecia? Sí, Suecia porque es el primero que me da la visa. Me autoriza a entrar al país como refugiado político a través de las Naciones Unidas, por supuesto. Pero también me llega la de Bélgica, pero ya la primera que llega es la que meto, porque el objetivo era salir de ahí, porque no sabíamos aparte uno mismo, los problemas que puede tener personal uno también dentro de una cárcel influye. Volver gente loca, pegarse cabezazo en la pared y todo, pero generalmente la moral siempre era alta, no sé. ¿Te vas acompañado? Sí, sí, me voy con los 2 chicos y con mi ex mujer. ¿Y te recibe alguien en Suecia? Sí, me recibe un sueco, por supuesto. Va y me está esperando, muy amable, todas estas cosas. No me importaba mucho dónde iba, el asunto es haber salido de acá, porque esa es, digamos, pensás muchas cosas, es decir, me voy a un país que no lo elijo. ¿Quién era ese sueco? Era una autoridad de inmigraciones. Entonces, yo me voy en diciembre, creo, noviembre, diciembre, y lo primero que veo es la nieve, porque ya es invierno, pero nieve, los pinos caídos de nieve, entonces me lleva, nos lleva. Y llegamos a un lugar que, el campamento, digo, un campamento, no me importaba nada, digo, al campamento. Llego allá, bueno, eran cabañas, un lugar, digo, cerrado. Cuando entro adentro era un lujo todo, de alfombra, cortina, la temperatura adentro, demasiado calor. Bueno. Y habían muchos uruguayos, chilenos y pocos argentinos. De lo que más había era chilenos y uruguayos. ¿Cómo fue llegar a un lugar desconocido y con un idioma diferente? Sí, bueno, cuando llegamos ahí, una revisación médica a cada uno completa, desde los dedos, todo. Y ahí había una sala, estaba el comedor y las cabañas, digamos, porque se usa mucho la madera ya para todo. Vivíamos ahí. Y los suecos y las suecas que habían hablaban español también, así que no era un problema para nosotros. Y ahí más o menos estás 4, 5 meses, 6 podés estar, porque te van enseñando el idioma, un básico, digo, que vos lo vas agarrando, o sea, te van preparando para insertarte, digo, en la sociedad, ¿no? O sea... Hablando de eso, sí. ¿Cómo te fuiste insertando en el plano laboral? Bueno, yo cuando llego allá siempre muy metido lo nuestro acá. Pensaba en los desaparecidos, en todos los que quedaban. Bueno, y me quería venir. Digo, desde ahí, cuando llego, digo, yo no me tengo que atar acá, me tengo que ir de acá. Que siempre digo, a lo mejor por ahí hubiera podido, no sé, estudiar algo, haberme preparado más. Entonces, ahí, antes de sacarte de ahí, te preguntan, ¿dónde querés vivir? Es como si fuera la Argentina, elegí un lugar intermedio como más chico que Mendoza.
para no irme a Estocolmo, Gotemburgo, lugares muy, no, algo que yo pueda estar tranquilo ahí. Bueno, y me conecté con Argentina Comité, ahí, con los argentinos, y bueno, empezar a trabajar las denuncias y todas las cosas que uno podíamos hacer. ¿Dónde empezaste a trabajar? Bueno, entonces me pregunta en qué quiero trabajar. Y me dan a elegir ahí y entro a trabajar a la Volvo, la fábrica de autoparte de los autos Volvo. Bueno, y ahí estoy hasta que me vengo. Una pregunta más general. Sí. Te hago, ¿cómo viviste el exilio? Mal. Sí, por mí, ¿no? O sea, vi en todo allá, no vi pobreza, mucho respeto. Cuando yo me voy de acá, voy a un médico y bueno, y era medio como que había una barrerita, ¿no? Y más arriba peor. Allá no, de jean, ahí empecé a ver que andaban de buzo, los profesionales, el trato otro, muy amable, y después me di cuenta que afuera también era lo mismo. O sea, en esa época, ¿no? ¿Cómo continúa tu vida en el plano afectivo? ¿Se produce algún cambio? Sí, yo antes de caer, bueno, la relación con mi esposa siempre iba, más pasaba en Ciudad de la Madre, yo andaba, yo me dediqué el 90% toda la militancia, a todo, y yo sabía en lo que andaba, y bueno, y ahí un poco es como que abandoné también eso, no a los chicos, porque yo antes de irme charlé con ella, le digo, vos, acá hemos sufrido todo, los chicos, ¿te querés ir? Digo, bueno, nos recuperamos, vemos ahí qué hacemos, esto, el otro. También se da el tema de la contraofensiva, de la primera que hubo en el 79, cuando yo salgo, se da esos atentados a Klein, Alemán, al grupo económico de Martínez de O. Entran 600 compañeros. Es el primero. Bueno, de ahí hubo un desbande, compañeros que hicieron, Galimberti, lo nombro porque me era más conocido, hace declaraciones en Francia de que él no entra, no está de acuerdo, y era el encargado acá de la finanza y todo, entonces quedan todos los compañeros y los cazan como mosca, creo que más, 90% mataron. ¿Volvés a formar pareja? Sí, la conozco a Raquel, que ella llega exiliada de Uruguay, Argentina, y se escapa de acá a Uruguay y cae presa allá. Y bueno, ella llega allá, nos conocimos, bueno, y de ahí, bueno, hasta hoy. ¿Cuándo regresas al país? Regreso en el 2000, estoy en me va. 84, en julio del 84, cuando ya asume Alfonsín acá, hago los trámites y me vengo así. Me vine con las valijas, como me fui. Bueno, cuando me fui no llevé nada. ¿Y la familia? Bueno, yo les digo a ellos si se quieren venir. Ella me dice que sí. Uno de los chicos es como que no quería, pero viste, cuando son chicos el que decide es el padre. Yo no los quería. No, lo que quería volver también, porque se hace un reclutamiento de la segunda contraofensiva y yo me anoto para volver. Y sabía lo que venía, las condiciones que puso, que los chicos míos quedaran en México o Cuba o en esa época, o Nicaragua, que eran los lugares donde te preparaban también para volver, porque no iba a volver. Y aparte, habían dos que eran las TEA, Tropas Especiales de Agitación, que eran intervenciones, proclama, la intervención a los canales de televisión, pegatina, contacto con los sindicatos. Yo sé que, bueno, se les ponía plato a mover, era un poco acá, que hoy lo veo eso. Y bueno, y yo me anoto, entonces hablo con esos compañeros. Aparte eso tenía que ser un secreto 100%,
porque te detectaban los servicios afuera, te dejaban de entrar, te seguían, todo lo que vos tocabas, después golpeaban todo, por eso, pero bueno, y la decisión mía era esa. Volvemos al 84. ¿A dónde vas a vivir y con quién? Bueno, primero se viene Raquel. Raquel tiene la familia más armada, más esto, más el otro. Bueno, ella se viene primero y al mes me vengo yo. Entonces voy a la casa, ellas están en Santa Fe y yo me vengo, voy a visitar a mis padres, a la gente, fue muy lindo, se arrimó toda la gente, me creían muerto, pero aparte triste porque fueron muchas mamás a preguntar por sus hijos, si yo los había visto, estaban desaparecidos. Bueno, trajeron guitarras, cosas, me cantaron, lindo. ¿Cómo rearmaste tu vida en el plano laboral después de 4 años de exilio? Sí, llegamos nosotros y no nos alcanzaba la plata para comprar una casa. Bueno, yo vuelvo a San Rafael y cuando vuelvo, a los días nomás cayó la brigada de investigaciones, se llevó unos parientes míos, les pegaron, les preguntaban si yo venía armado, si esto, qué decía, que esto, por qué había vuelto y bla, bla, esas cosas. Entonces digo, acá no me quedo. Aparte estaba todo el problema cuando vuelvo, los cara pintada, todas estas cosas, digo, ¿no? Que pasaban y digo, bueno. Así que la plata, digo, no, quedarme en Mendoza. Entonces no nos alcanzaba la plata para comprar una casa. Entonces compramos un lote con algo a media y como yo era albañil, le hacía, bueno, de a poco fui haciendo, pero a la vez fui haciendo otra para los chicos míos, porque se iban a venir. Así que trabajé muchísimo y no conocía a nadie. Bueno, fue una cosa muy... Pero hice todas esas cosas. Y bueno, y donde vivimos un lugar lejos, medio decir, vamos a pasar un tiempo hasta que nos afirmemos y después vemos qué hacemos. Y bueno, resulta que el barrio que llegamos, para consumir agua, había que venir un camión de la municipalidad al gimnasio, no había cloaca, gas, hicimos la unión vecinal, nos salió de ahí, qué tanto guardarnos. Y bueno, hablamos con la gente, organizamos todo el barrio, hicimos las cloacas, el agua, bueno, fue muy bueno. A raíz de eso, claro, nos entraron a ver de la municipalidad de todas partes, claro, juntaba los barrios, ya junté otro barrio y otro más, 5.000 lotes que se llama, que es un lote bastante pobre todo eso, no marginal al límite, pero bastante pobre. Y charlé con ellos y metimos las cloacas, claro, te vieron y ya empezaron a llegar a buscarnos, ¿viste? Que si queríamos participar, que acá, pero bueno, siempre como juntavotos, pero bueno. Y participamos en política también. ¿Cómo encontraste Mendoza, su contexto político y cómo encontraste a la sociedad después de haber pasado la dictadura? Ay, sí, difícil porque primero el volver era un triunfo, porque muchos se quedaron afuera. Y volver era... me vine... fue lindo. Pero sí, no era igual como que cuando nos fuimos. Porque antes que nos fuéramos, que cayéramos presos, era muy solidario todo. Cuando volvimos, no, mucho individualismo, la gente muy replegada y bueno, muy golpeado, ¿no? ¿Volviste a militar? Sí, y sí, porque yo me vine a eso. Digo, seguir, ver lo que queda y retomar. Y bueno, y derechos humanos fue lo que más ahí nos prendimos con las madres, hasta la última. Acá tenemos una madre viva, María, que no puede caminar. Bueno, hemos caminado con ella hasta lo último acá, la hemos acompañado. Siempre, vos sabés que donde hay grupos, siempre hay contradicciones, ¿no? Y a veces feas, mezquinas, existen en todos lados.
entre los más claros o que se creen claros y qué sé yo, ¿viste? Bueno, por ahí también se le ha faltado el respeto, acá hacer un lado las madres para figurar también están los superpresos, los super de todo tenemos, ¿viste? Y bueno, tenés que moverte en eso. Y eso te desilusiona mucho. Decir, la puta madre, digo, estamos vivos de casualidad. Pero bueno. ¿Cómo viviste el juicio a las juntas? Sí. Acompañamos el repudio. Primero porque por ahí me confundo con el punto final y con esas cosas. Pero bueno, primero fue una alegría. Decidimos, se abre un camino para llegar a la justicia y que puedan ir presos todo esto. Y bueno, pero después eso medio que se apagó también un tiempo todo, ¿no? O sea, ibas, venidas. Aparte la misma situación del país, digamos, la inestabilidad, siempre el problema económico y todas estas cosas, digo, creo que la gente más se preocupaba más por eso, ¿no? Digamos, solo los organismos de derechos humanos eran los que hacían punta y presencia para todo esto. Ya que nombraste recién, te pregunto, teniendo en cuenta el contexto político del país, cuando se votan las leyes de obediencia debida y punto final, en el gobierno de Raúl Alfonsín, ¿pensás que se podría haber hecho otra cosa? Mira, yo he comentado esto. Sí, lo primero, el pensar, digo, es ¿qué hubiera hecho Luder? Que era el candidato a presidente del peronismo que enfrentaba a Alfonsín. Cuando Luder es el que firma a fines 75 la eliminación de la subversión, que le da vía libre a los servicios y a la dictadura para que empiece la represión contra el pueblo, porque no era tan solo contra nosotros. Esto era contra el pueblo argentino, ¿no? O sea, ellos tenían su proyecto económico y había que meterlo, como pasa ahora, ¿no? O sea, todo es... En su gobierno, el presidente Carlos Menem decreta los indultos. ¿Qué opinión tuviste sobre esto? ¿Hubo movilizaciones en Mendoza? ¿Participaste? Sí, yo he participado siempre en repudio, pero sí, yo recuerdo en Buenos Aires fue una participación muy masiva, ¿no? Sobre todo ya con los organismos que estaban más firmes y llevaban la delantera en esto, digamos, ¿no es cierto? Y todos los que estábamos de una forma u otra ligados, apoyamos todo eso. Por supuesto de que estábamos en contra, aunque por ahí yo me voy un poco también del peronismo revolucionario. Se deshizo eso, porque era como mantener un sello y tener relaciones que le servía a algunos poquitos nada más, porque eso también lo tocaba a Firmenich. El indulto era para todo. Entonces, bueno, ahí están las cosas que vos podés negociar o no negociar, ¿no? O sea, cuestión moral. ¿Cómo continuó tu vida laboral? Bueno, yo cuando llego no podía trabajar mucho porque tenía que hacerme un techo, ponerle un techo. Vivíamos, como llegamos, no teníamos puerta ni techo. Hice una parte y a la vez al de los pibes míos, que fue lo que primero hice. Y por ahí, como antes de venirme de Suecia, trabajaba con la tecnología ya, con los robots, con todas estas cosas. Entonces dije, no, tengo que aprender algo que lo pueda aplicar acá. Aprendí a soldar a mano. Hice en la misma fábrica, pedí ir a soldar a mano. Entonces, con la máquina me la fui arreglando, haciendo algunas changuitas, algunos trabajitos, cosas así, hasta que, bueno, solucionamos el tema de la casa, no totalmente, pero ya está. Ya tenía techado, tenía la seguridad de puerta, estas cosas, y bueno,
De ahí viene en el 2005, sí, no, 95, cobramos la indemnización, que eso es algo que personalmente lastima, pero bueno, qué sé yo, el ejemplo fue de las madres que no cobraron. Y eso, bueno. ¿Y sobre tu empresa, a finales de los años 90, puedes contarnos? Sí. Bueno, con la plata esas fueron bonos, que eran 10 años. Entonces nos juntamos 4 compañeros, los cambiamos y bueno, yo tenía, había entrado a la municipalidad de La Cera a trabajar. Estuve trabajando, no sé, 2 años, creo, 3, y renuncié, porque cuando vos te dan este trabajo políticamente, entonces tenés que depender de ellos, de sus conceptos, de sus políticas, porque hay una cosa que nos cuesta. La política, antes de la caída era otra, la política nuestra, concreta. Entonces, después cuando volvés y te integrás, está la política partidaria, que la tenés que primero aprenderla y después ver si te la bancás, de aplicar cosas que van contra de tu concepto político. Entonces, renuncié. Y bueno, se da que cobramos la indemnización esta, juntamos la plata y compramos unos camiones y la relación mía en La Cera hace que me den un barrido. Y comenzamos con eso. Y ya otro municipio más, era chico. Me acuerdo que los primeros años no cobrábamos sueldo, había que mantener, para colmo se viene la época del 2000. La crisis, digamos que nos sonó a todo. Entonces nos achicamos y tratamos de no vender los 3 camioncitos, 4 teníamos, de no vender, de no tocar nada de eso y laburar y bueno, hasta conseguíamos las tarjetas de la mujer para cargar combustible. Bueno, todo la pasamos, menos los poderosos, ¿no? Pero el pueblo argentino la sufrió feo. Bueno, hasta el 2003, digamos, o sea, ¿no? Que ahí hay un poco se entra a calmar un poco la cosa y empezamos a crecer con la empresa. El último año y medio, 2 años, llegamos a tener 100 empleados. Yo le di trabajo a todos los chicos de los barrios, marginales, a todos. Siempre charlas. Yo una vez a la semana los charlaba bien, con mucho tacto, con mucho respeto, hasta el tema de la droga, el tema de esta, que no consumiera delante de sus hijos ni los chicos. Ustedes vienen del 2000, de la época de miércoles, y bueno, tratémosles algo mejor y bla, bla. Y me alegraba, digo, que se compraran la moto, esto. Mucho antes de llegar juntaban cartones, era toda una porquería. Y bueno, eso para mí era... Y nunca tuve a nadie en negro, nada. Todos los libros con ART, con todo. Entonces, y bueno, yo llego hasta el 2015 y ahí el peronismo pierde acá, entra otro partido político y bueno, amigos de las empresas grandes nos sacan, tampoco nos pagan más, bueno, ese es otro problema, así que hasta ahí llego. Volvemos un poquito para atrás. En el año 2003, Sí. En el gobierno de Néstor Kirchner, se derogan las leyes de impunidad antes mencionadas y se reabren los juicios de lesa humanidad. Sí. ¿Declaraste en alguno? Sí. Declaré en San Rafael en el 2010, que es el primer juicio que se hace. La carátula era la desaparición de 4 compañeros. Sandoval, por ahí. Bueno, son 3 de esos son muy nombrados. Tripiana, el farmacéutico del ex gobernador Martínez Vaca Osorio, y Verón. Verón es una familia grande que tuvieron 4 presos conmigo, los chicos. Este estaba desaparecido. Entonces me voy como testigo al juicio ese.
en el 2010. Después, en el 2014, se hace la mega causa acá en Mendoza, y voy como testigo también, porque cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo entrego una carta, en el 79, yo estaba en Casero, y la familia nos dice que nos van a visitar, entonces preparamos una carta con todos compañeros que habían estado con nosotros en la detención, en lugares, que están desaparecidos, nombro todo yo, porque yo en San Rafael los conocía a todos, todo lo que era la organización, a todos. Entonces, los desaparecidos, y bueno, pongo todo eso, y ahí pongo a Bianchi, porque este juicio es grande, que estaban los jueces penitenciarios, ejército y más el DEDO, es el que más acusados había. Entonces, a mí cuando me sacan de la cárcel acá, el que me lleva es Bianchi. Me pone la capucha, me atan y me llevan, me sacan y me entran a interrogar. Bueno, en una parte que me pegan, estoy en el suelo y se me baja la venda, y ahí lo veo a Bianchi. Estaba de civil en ese momento. Pantalón marrón con un saquito verde, me acuerdo, no fue más. Un tipo de 2 metros de altura, ¿viste? Creo que el que me levantaba para arriba era eso. ¿El nombre de Bianchi? Bianchi. ¿Recordás? No. Bianchi siempre fue. Bueno, y ese yo lo pongo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doy todos los nombres, y de ahí en el 96, 97 me citan de tribunales federales por el caso de la acusación que yo hacía con Bianchi. Declaro ahí lo mismo. Y después, a los 3, 4 años, me citan otra vez a un reconocimiento. Y hay un primer reconocimiento y no está él. Hay un Bianchi que era también penitenciario, pero era bajo, no le digo, no está acá. Bueno, al tiempo, ya cerca del 2000, por ahí, me citan y ahí estaba Bianchi entre los 5 que me ponen ahí. Apenas lo veo, es un tipo de 2 metros. Bueno, después me lo encontré en la calle. Bueno, a él lo condenan, le dan 6 años. Creo que está libre porque me lo encontré la otra vez ahí en la calle. Bueno, esa es una mega causa que dura 3 años. Y después, en el 2017, estoy en el juicio de San Rafael, ya es por la caída mía, con el conjunto de compañeros. La mía, 76, 77 y como hasta 78, porque ahí cayeron más de 30 desaparecidos, ahí donde vivíamos, por eso digo, nosotros éramos... Entonces, bueno, participo ahí ya por la causa donde yo caigo. Y esa causa, bueno, los compañeros siguen desaparecidos, y por el caso de uno de esos está el último juicio hoy, que es Verón, que desaparece en el 76, a mediados. Se está haciendo ya van 12 juicios. El último que se está haciendo es por ahí. Los otros compañeros siguen desaparecidos. ¿A qué te dedicas en la actualidad? En la actualidad me jubilé. Después que se cae la empresa, se cae todo, porque, bueno, me jubilo. Tenía 20 años de aporte. Estaba la amnistía que saca el gobierno de Cristina. Bueno, y me jubilo. Bueno, sigo haciendo cosas, sigo siendo muy solidario. Así algunos compañeros que me llaman, sé mucho de albañilería. No trabajé más en eso, pero sí,
eh, hago esas cosas. Y actualmente le estoy haciendo un dormitorio a mi nieta. ¿Cómo está conformada tu familia hoy? Bueno, están los dos hijos míos, los que nombré al principio, Jaime y Claudio. Claudio tiene 3 hijos. Uno es Mauricio, Gabriel y la chica, bueno. Y Jaime tiene a Lucas y a Romina. Cada uno tiene un hijo. Luca, que sería la bisnieta mía, Naomi, y Máximo, el de mi nieta, Raquel, y bueno, esa es mi familia. Bueno, estamos llegando al final. Sí. Tenés el cierre a tu disposición por si querés decir algo que no te haya preguntado, querés dejar algún mensaje. Digo, hay tanto para hacer, porque esto no comenzó solo con la década del 70, en la historia de la Argentina, que se han hecho tantas cosas, tantas luchas, tantos enfrentamientos. Hemos tenido cosas buenas también, donde la sociedad tenía un crecimiento en otras cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, la injusticia social sigue, de otra forma existe. Yo lo que le pediría a las generaciones venideras es que participen en política. Tienen que estar, digamos, no dejar esto en manos de los que siempre han manejado el país. Se puede hacer. El mundo está medio pata para arriba hoy día, pero yo siempre creo que se puede cambiar. Por eso digo, tienen que participar.